Esta es la clase número 5. Es Juan capítulo 1. Vamos a ver del versículo 29 al 34 y en esos versículos vamos a ver 3 temas de manera especial. Vamos a ver el concepto de Cordero de Dios. El segundo tema que vamos a ver es el pecado del mundo y el tercero va a ser el bautismo de Jesús. Entonces quisiera que alguien me leyera los versículos 29 al 34. Vamos a ver, vamos a pedir a la hermana Kenia que nos lo lea, por favor. Amén. El Cordero de Dios, capítulo 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine y yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ok, entonces vemos que el texto que nos ha leído es prácticamente el encuentro ya ministerial del Señor Jesucristo con Juan el Bautista. Vamos a ver qué fue lo que significó ese bautismo del Señor, porque si era un bautismo de arrepentimiento el de Juan, pregunto yo, el Señor Jesucristo, ¿de qué se iba a arrepentir? ¿Verdad? Pero vamos a ver eso más adelante. Así que vamos a comenzar con el concepto de Cordero de Dios. Y el versículo 29, si quieres, amor, vuélvelo a leer tú. El primer concepto que vamos a ver este día es el Cordero de Dios. Y el versículo 29 nos lo describe. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el concepto que vamos a ver ahorita es el Cordero de Dios. Cordero de Dios se refiere a Jesucristo como víctima ofrecida en sacrificio por los pecados de los hombres, a semejanza del cordero que era sacrificado y consumido por los judíos durante la conmemoración anual de la Pascua. O sea, esta Pascua, yo creo que ya todos saben, ¿verdad? Se refiere al recuerdo, ¿verdad? Que lo hacían conmemorando la salida del pueblo de Israel de Egipto. Que el Señor Jesucristo, Dios para la última plaga, le dijo a Moisés que todos sacrificaran un cordero. Por eso se conoce como el cordero pascual. Y entonces todos tenían que, con la sangre del cordero sacrificado, tenían que marcar todo el dintel o el marco de la puerta con la sangre del cordero sacrificado, para que el ángel de la muerte, que fue la 10ª plaga, el ángel iba a matar a todos los primogénitos, sea de animal, sea de quien sea. Si el padre era el primogénito de su familia, moría, y se moría también su primer hijo. No, la mamá no hay, porque no hay primogenituras en mujeres en la Biblia. Entonces, el primogénito de los animales también moría. Entonces, para que no pasara eso, había que marcar con la sangre del cordero que se había sacrificado al Señor. Entonces, eso es lo que recuerda la Pascua. Entonces, el Señor, eso era un tipo, en teología eso se conoce como un tipo, que es una representación de lo que iba a pasar después, ¿verdad? O sea, que ese Cordero de Dios, ese animalito sacrificado en Egipto, era un tipo, era una semejanza del que un día iba a ser levantado en la cruz, que era nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Entendemos eso? Lo que era el Cordero de Dios.
Entonces, y después, sigamos leyendo. Y también una pequeña diferencia que existe entre ese cordero y nuestro Señor Jesucristo es que ese cordero solo cubría los pecados, pero el cordero, que es el cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, Él nos limpia y nos quita todo pecado, nos limpia toda maldad. Amén, amén. Por eso es que ese cordero era necesario presentarlo una vez al año, ¿verdad? Recordando el evento de la salida de Egipto. Y Jesús se recibe solo una vez y para siempre. Amén. En los tiempos bíblicos era muy común el uso de un cordero para el sacrificio como la Pascua. Ahí está. Éxodos 12:1 nos dice. No, eso no lo vamos a leer. No Ahí está la Pascua, ¿verdad? Ahí, sí, ahí nos explica toda como la celebración de la Pascua. Pero Isaías señala que un cordero sería llevado al matadero. Isaías 53:7 nos dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladoras, enmudeció y no abrió boca. Vamos a ver, sigamos entonces. Lo mismo se señala en Hebreos 10 del 5 al 7 en cuanto a la utilización de un cordero para el sacrificio. Ahora, lo diferente es que es desde la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo. Oiga lo que dice Hebreos 10 del 5 al 7, dice. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto prácticamente es de la perspectiva del Señor. O sea que el Señor aquí en Hebreos está diciendo, ya no quisiste sacrificio de animales y por eso dice, mas me preparaste un cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Todos estos son sacrificios de animales. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea que... Como se había escrito, perdón, en Isaías. Sí, es correcto. El cumplimiento de toda la profecía. De hecho, Isaías es conocido como el Evangelio del Antiguo Testamento, ¿verdad? Narra de una manera tan sorprendente todo lo que pasó, todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Amén. Juan el Bautista usó la expiación como referencia al sacrificio. Usó esta expresión. Juan el Bautista usó esta expresión como referencia al sacrificio máximo y definitivo de Jesús para hacer expiación por los pecados del mundo. Un tema que Juan el apóstol trata en todos sus escritos. Juan 19, vamos a leerlos. No, vamos a ir solo a este, miren, vamos a ir a Apocalipsis entonces. Capítulo 7 del 13 al 17 porque prácticamente Apocalipsis nos da el resultado final del efecto de la entrega de Juan el Bautista. Del sacrificio del Aquí Cordero. está. Amén. Hoy, ponga atención a la lectura porque esto es un retrato de usted y de nosotros. Ponga atención a esto. Este es el resultado, perdón. Este es el resultado del sacrificio, del efecto del Cordero de Dios. Una vez sacrificado en todos aquellos que hemos creído, pero no en este plano, no en la tierra, sino que en el lugar final donde nosotros vamos a estar. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo.
Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, perdón, y los guiará a fuentes de agua vivas, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Eso es lo que vamos a vivir, resultado de la entrega del Cordero, ¿verdad? Ya vamos a ver un poquito más el pecado, lo que es realmente el resultado del pecado, porque es uno de los temas que vamos a ver, y cómo el pecado nos ha alejado de Dios, pero por eso fue necesario que el Cordero fuese inmolado, fuese muerto para expiación. Si alguno de ustedes se recuerda sobre la palabra expiación, alguna vez lo explicamos, ¿alguien se recuerda? Lo explicamos en el, ¿cómo se llama? En los días miércoles que nos reuníamos. ¿Alguien se recuerda qué significa expiación? Es en lugar de. Ese es el sacrificio sustitutivo, eso es parte. Ajá. Okay. Pero expiar, que no es lo mismo de expiar con S, expiar es con X. Expiación es pagar el precio, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Morir por alguien pagando el precio, expiar nuestros pecados. Usted puede expiar su deuda, usted lo puede hacer, ¿verdad? Pagando la deuda. Entonces, por eso es que Cristo lo pagó por nosotros en la cruz del Calvario a través de su expiación. Preguntas hasta este momento. El tema que estamos es el Cordero de Dios. Si usted se da cuenta, a Dios, al Señor Jesucristo, nadie lo mató, ni hizo cosas forzadas, sino que este es un plan de Dios. Su propio Padre planificó esto para nosotros, para podernos salvar y para que nosotros glorificáramos al Señor. Porque si usted se recuerda, en Efesios hemos estado viendo que todo esto Dios lo ha hecho para su gloria, ¿verdad? Para que le glorifiquemos y para que le honremos. Entonces, para que nosotros estemos con el Señor, el Cordero de Dios tuvo que ser presentado. Y por eso es que Juan el Bautista lo identificó así. Y vamos a ver un poquito más adelante cómo es que Juan el Bautista sabía que él era, porque ellos eran primos, en la sangre eran primos, mas sin embargo no sabían los ministerios de cada uno. Vamos a seguir. Ahora vamos al segundo tema. Número 2, el segundo tema es el pecado del mundo. De los 66 libros y 1189 capítulos de la Biblia, solo 2 libros y 4 capítulos no mencionan el pecado o a los pecadores. Génesis 1:2 y Apocalipsis 21:22 son los únicos que relatan la creación antes del pecado, así como el nuevo cielo y la nueva tierra, y nunca se infectarán con él mismo. O sea, de toda la Biblia, amados hermanos, de toda la Biblia, solamente 4 capítulos no hablan del pecado, ¿verdad? Por eso es que estudiarlo es tan importante, y así esto también nos muestra el efecto de esa caída, el efecto del pecado en toda la humanidad. El resto de la Biblia, desde Génesis 3:1 hasta Apocalipsis 20:15, contiene abundantes referencias a los temas del pecado humano y la necesidad de la salvación. El pecado es una doctrina principal. Eso tiene que tomarlo en cuenta. Usted tiene que saber qué es el pecado. Usted tiene que saber qué nos ocasiona a nosotros el pecado. Y es parte de cuando nosotros hablamos del Señor, parte de la evangelización. No puede haber una evangelización sin mencionar el pecado. No puede haber predicación si no se hace alusión al pecado. Sí, bueno, de hecho sí, sí las hay, ¿verdad? Sí las hay, pero tiene que existir el pecado, la salvación, la redención, el cielo y el infierno. Sí, porque recuerden que es lo que confronta al hombre con Dios, nos hace, es el espejo que nosotros tenemos que ver para ver dónde estamos fallando.
Se los estoy diciendo porque en algún momento yo tengo mucha esperanza que ustedes un día van a estar Van a enseñando compartir. esto, van a compartir, algunos van a predicar Amén. y no tienen que excluir, no tienen que excluir estos temas. Ahora usted ve que en muchos púlpitos ya no se habla del infierno, escucha sermones completos y no se pronuncia la palabra pecado, salvación, infierno, solo bendición, prosperidad, resolución de problemas, etcétera, etcétera. Y Y el nos, problema, perdón, el problema de esto es la salvación. amén. Y nosotros estamos llamados a llevar las buenas nuevas. Motivadores, coaching, hay muchos motivadores personales, pero nuestro llamado es a llevar las buenas nuevas, que es la palabra de Dios. Ok, vamos entonces al pecado, siempre el pecado, pero ahora vamos a ver su definición. Se los leo. Amén. En hebreo, jatá, como en griego, amartía, significa no dar en el blanco, errar o estar equivocado. Su incidencia es clara en toda la Biblia. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, amartano, y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, eso es bien importante. Pasha es otro término hebreo rotundo para el pecado en el Antiguo Testamento. La palabra significa rebelarse, transgredir o traicionar. Se usa para la revuelta de Israel contra Dios en Isaías 1:2. Y Lo leo. ellos se rebelaron contra mí. Asimismo, oiga esto, la palabra hebreo avar, que significa transgredir o pasar por alto. Vea esto en Amén. consecuencia. En consecuencia, el pecado significa errar al blanco y estar equivocado, transgredir, rebelarse, traicionar, injusticia. Yo creo que esta palabra errar al blanco la tenemos muy familiarizada porque nuestro pastor siempre nos hace énfasis en que ¿qué es el pecado? Errar al blanco, estar equivocado, transgredir. Todos estos sinónimos tenemos que tenerlos así en la punta de la lengua porque algunas veces la persona no conoce qué es el pecado y entonces nosotros tenemos que hacerle referencia para que puedan llegar al entendimiento de en qué estamos fallando y qué es principalmente lo que nos aleja de Dios. Ok, entonces, hay un elemento central o esencial del pecado. Quiero que ponga atención a esto porque aquí vamos a encontrar lo que es la esencia del pecado. Amén. Y ese es algo que todos tenemos y es importante que lo sepamos porque cuando surja esta reacción, usted la va a identificar. Como Dios es el creador de todas las cosas, todas las criaturas están obligadas a obedecerlo y a vivir según su voluntad. En consecuencia, el pecado debe entenderse desde el punto de vista teocéntrico o centrado en Dios. En esencia, el pecado es una violación de la relación creador-criatura. Eso es lo que tenemos que ver desde la perspectiva de Dios, porque si nosotros la vemos desde la perspectiva del hombre, nos vamos a dar cuenta, pues el pecado no es tan grave, si hay otros que lo hacen peor, si todos ahora la idea es que el ser humano es bueno, ¿verdad? Lo que tiene o es ignorancia o es mal, o le han entendido mal o es resultado de lo que ha pasado a su alrededor. Entonces, tratamos de excluir la culpabilidad del hombre y nos damos cuenta que ya no es el hombre el culpable, sino que son sus padres, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero la Biblia nunca hace esta diferencia. Siempre el alma que pecare, esa morirá. O sea, el que comete el error, él es el pecador. Entonces, y es el que va a rendir cuentas a Amén. Dios. Recordando que la salvación es personal. Además, lo que nos separa del cielo, tenemos que tenerlo bien presente, es el pecado, ya sea que usted le llame pecadito blanco, pecado negro, pecado grande, pecado chiquito, lo que nos separa de llegar de tener esa esperanza de vida eterna cuando nosotros moramos el cielo, es el pecado. Amén.
El pecado hace que el hombre asuma el papel de Dios y declare la autonomía para sí mismo, aparte del Creador. Por tanto, la visión más global de la fuente del pecado y su elemento central es la exigencia de autonomía. Ahora quiero preguntarles, ustedes se recuerdan del episodio de Adán y Eva, ¿verdad? Ellos estaban en el huerto, en Edén. ¿Alguien nos quiere refrescar la memoria sobre eso, que con sus propias palabras y pocas palabras relatarnos qué fue lo que pasó? En el huerto, en Edén. Solo uno. O le hago La serpiente, Ajá. la serpiente le dijo a Eva que fuera a comer del fruto que estaba en el centro Correcto. y Entonces, que ella le dijo que Dios le había dicho que de todo podían comer menos de eso. Y entonces él le dijo que Dios no quería que supieran la verdad, por eso les había dicho que no lo comieran. correcto. Y se recuerdan que la serpiente les dijo, no moriréis, sino que seréis igual a Dios. Igual a Dios y Entonces, tendrás todo claro. Entonces, lo que le estaba diciendo ya no va, porque ahí Dios le enseñaba a Adán y a Eva todas las cosas, pero cuando cayeron en el error, en el pecado, ellos pensaban ser independientes de Dios, querían romper la relación que tenían con Dios. Y era una relación hermosa, pero el hombre siempre ha querido tener él el control de su vida y no que le den órdenes, ¿verdad? Yo creo que eso nos pasa a todos. Es la naturaleza del ser humano. Ser. Amén. Correcto. Ok. Entonces, es la autonomía del Señor. A la luz de estos factores, A la luz de estos factores, ofrecemos esta breve definición del pecado. Yo creo que aquí vamos a tener un mayor entendimiento. El pecado es cualquier falta de conformidad con la voluntad de Dios en actitud, pensamiento o acción, cometida activa o pasivamente. Si ustedes se recuerdan, todo esto lo hemos sacado de la expresión de Juan el Bautista cuando dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vimos ya de manera sencilla y corta lo que es el Cordero de Dios. Ahí podríamos pasar mucho tiempo, pero yo creo que entendemos el concepto. Ahora hemos pasado al pecado del mundo. Entonces, esta es una definición un poco, es sencilla, dice. El pecado es cualquier falta de conformidad a la voluntad de Dios. Oiga esto, en actitud. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces pecamos no de acción, sino que de omisión. Tenemos una mala actitud. Pecamos de pensamiento. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo dijo, el que vea a una mujer y la codicia ya pecó en su corazón? Si lo ha puesto, el Señor Jesucristo puso las cosas más difíciles todavía, o el pecado que todos vemos, que es el pecado de acción, cometida activa o pasivamente. O sea, usted es quien lo hace o usted es quien permite que se haga. El centro de todo pecado es la autonomía, que es la sustitución de Dios por uno mismo. Sus resultados están siempre estrechamente relacionados con el pecado, la soberbia, el egoísmo, la idolatría y la falta de paz. Por ejemplo, en un hogar, amados, en un hogar, qué creen ustedes que lleva al adulterio de uno de los dos? ¿Mm? ¿Qué creen ustedes que lleva al adulterio? De estas cuatro, ¿qué podríamos nosotros encontrar que es la causa? ¿Será la causa la soberbia o el egoísmo, la idolatría, la falta de paz? Falta de paz. El egoísmo. Soberbia. Egoísmo. Vamos a ver, quisiera que nos ayudaran porque es importante y vamos a ver que todas estas juegan un papel bien importante en el pecado que hemos tomado. Vamos a ver, ¿por qué la soberbia? ¿Cómo la soberbia se ve en una relación
Cuando entra el adulterio a un matrimonio, En una relación de pareja. en una relación de pareja. Soberbia. ¿Por qué, hermano? Porque Hermana no Roxana. tienen buena comunicación, uno quiere mandar y el otro quiere mandar. Ajá, comienzan los problemas, ¿verdad? Ok, ¿quién dijo otra palabra? Pero usted, hermana Roxana, dijo soberbia, pero no me dijo por qué. Dijo soberbia, ¿verdad? Yo dije falta de paz. Falta de paz. Y Sí, yo esa dije es idolatría. Egoísmo. idolatría. Hermano César, dígame cómo la idolatría afecta esto, afecta el matrimonio. Es que en la idolatría, pastor, no es solamente ir a venerar, sino que prácticamente esto lo saca del tema al hombre o a la mujer, de lo que ellos conocen como un respeto. Y entonces comienzan a ingresar a su organismo licores. Y entonces esto lo hace perder su mente, bailan y cuando mira, el hombre y la mujer brillan por su ausencia. Entonces cayeron en desobediencia y total. ¿Me entiendes? Porque ahí violan muchas cosas que a Dios no le gusta y una de ellas es principalmente la idolatría. Dice, maldito el que venere cosas hechas por el hombre, pues, imágenes y semejanzas. Sí, entonces también podría ser la idolatría. Alguien tiene como un ídolo el sexo, ¿verdad? Y no se satisface supuestamente en la casa o su mente lo lleva a otra cosa. Ahora, ¿qué les parece el egoísmo? Hermana Kenny. Hermana dijo Kenny, usted tenía, egoísmo. sí, usted dijo egoísmo, hermana Kenny. El egoísmo. Sí, porque a veces las personas son tan egoístas que no piensan en su pareja, no les importa en dañar su matrimonio, solo en satisfacerse a ellos mismos de manera egoísta. Entonces, Y vemos, caen en una correcto, pecado. eso es correcto. Así es. Mananita. Hermana Anita, ¿dijo algo? La falta de paz, yo pienso que es cuando hay muchos pleitos en la pareja y que puede pasar a veces que porque se ve que porque uno gana más, otro, y ahí empiezan los pleitos por los hijos y ahí viene todo, la falta de que no hay comunicación. Entonces, ustedes se dan cuenta. José falta. José, ¿dijiste algo? No, me pueden pegar. No, estamos Ok, bien. ok. Entonces, se dan cuenta que como el pecado, y sacamos un pecado así al azar, pues, ¿no? Ni planificado ni nada. Pero lo que afecta, lo que nos afecta a nosotros es la autonomía. ¿De quién? De Dios. Cuando hay una inconformidad, cuando hay un deseo que nos quiere llevar afuera de la casa, cuando somos, en lo que dice la hermana Kenia, somos egoístas, ¿verdad? Y no pensamos en el otro, cuando tenemos suficiente soberbia como para, no, no me va a ganar a mí, yo no le voy a pedir perdón, o idolatramos, ¿cómo se llama? El cuerpo, idolatramos otras cosas. Esto definitivamente trae falta de paz, ¿no? Y es el preludio a muchos problemas y muchas veces a la destrucción del hogar. Entonces se dan cuenta que el problema es la autonomía, el deseo de autonomía, pero de Dios. Es decir, yo tomo mi decisión, yo decido qué hacer, no le pregunto a Dios. Lo correcto es que si hay deficiencia de algo, hay algún problema, lo primero que se tiene que hacer antes inclusive de hablar con la pareja es ir a Dios, ¿verdad? Porque Dios nos va a ayudar a entender si nosotros tenemos parte en el asunto, que casi siempre es así, ¿verdad? Casi siempre en una pareja los problemas no solo son de un lado, sino que ambos contribuyen y las situaciones contribuyen. Pero si nos agarramos de la mano de Dios, no vamos a dejar entrar ni el adulterio ni ningún otro lío, porque Dios nos ayuda. Entonces, por eso es que el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, le fue necesario presentarse como Cordero para morir por nosotros, para quitar ese pecado. De hecho, la consecuencia del pecado. Ahora, ¿por qué seguimos pecando? Por nuestra naturaleza humana, Amén. pecaminosa. La doctrina del pecado define directamente a la humanidad como caída y afecta a todos, ya que el pecado caracteriza cada vida en el nacimiento, corrompe la relación de todos con Dios, con otras personas
y con la creación y lleva todo a la muerte. O sea, el pecado corrompe todo. Así es. Absolutamente todo, ¿verdad? Comenzando con nuestra relación con Dios. Y eso es, inclusive, cuando ya somos creyentes y entramos en una actitud pecaminosa de rebeldía, entramos en ¿cómo se llama? En soberbia, en cualquier actitud. Y eso nos aleja de Dios y eso afecta mi casa, mi trabajo y todas las cosas que yo hago. Entonces vemos por eso es que tenemos que tomar en cuenta que el problema, la esencia del pecado, el centro del pecado es la autonomía, el deseo de autonomía del hombre con respecto a Dios. ¿Se comprende lo que hemos hablado? Ok, sigamos entonces. El pecado tiene impacto en toda nuestra constitución y existencia humana y distorsiona cada aspecto de nuestro ser, cuerpo y alma. El pecado también afecta la capacidad de gobierno pleno del hombre y de su sometimiento de la creación. Solo un hombre justo, Jesús, puede tener éxito de forma perfecta, donde Adán y la humanidad fracasaron. Únicamente el Hijo del Hombre puede revertir la maldición y lo hará. Ahí está en futuro lo hará porque esto falta, la consumación de todo La esto consumación. falta, ¿verdad? Y algo de eso vamos a hablar un poquito más adelante. La doctrina del pecado afecta la salvación, ya que como pecadores necesitamos ser rescatados, porque somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Como pecamos de forma profunda y generalizada, necesitamos la salvación por gracia. Sin esta, el hombre no solo fracasa en las relaciones y las funciones que Dios pretende, sino que también queda a la merced de su ira eterna. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el pecado nos distorsiona todo, nos aleja de la bendición de Dios. Amén. Y trae nuevos problemas a nuestra vida que nunca pensamos que iban a estar, que yo sé que nunca los buscamos, pero lo que pasa es que la Biblia dice que el pecado tiene lazo. Amén. ¿Verdad? Usted lo jala el pecado y el pecado trae algo siempre detrás. Y los que ya tenemos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, recuerden que Él es nuestro Señor y las consecuencias las vamos a pagar acá en esta tierra. Así es que tenemos que tenerlo muy presente porque tenemos que pagar las consecuencias, como dice el pastor, de ese lazo que vamos jalando, siempre arrastra otras cosas que nos vienen y nos van a golpear. Y luego nosotros nos lamentamos y decimos, ¿por qué, Señor? ¿O por qué, Dios? ¿Por qué me pasa eso? Pero son parte de las consecuencias de ese lazo que venimos jalando del pecado. Y por eso, o sea, recuerden del tema, porque son tres temas en especial. El Cordero de Dios, el pecado del mundo, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante el bautismo del Señor. Pero vean todo lo que ha generado el pecado. Y usted no me puede decir que no. Si bien es cierto, Adán pecó, pero nosotros lo hemos respaldado, ¿verdad? Todos hemos pecado y lo hemos hecho de una y mil maneras. Hemos confirmado nuestra naturaleza pecaminosa. Ok, sigamos entonces. Dice, este mundo caído está dominado por el pecado. ¿Lo tienes ahí? Sí, este mundo caído está dominado por el pecado y sus efectos, pero esto podría ser peor y será peor porque viene un tiempo en que el Espíritu Santo dejará de contener al pecado como lo hace ahora. Cuando llegue ese momento, la figura del anticristo aparecerá y será el hombre de Satanás que personifica la maldad. Ahí estamos hablando del anticristo, por supuesto. Alguien que me ayude buscando 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, por favor. Vamos a pedirle al hermano César, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Porque a veces consideramos que ya no puede estar peor el mundo
pero va a estar peor el mundo. De eso ténganlo por seguro, ¿verdad? Y ya está definido cómo va a ser esto. Bendito sea Dios que antes que todo esto pase, todos nosotros vamos a ser quitados de enfrente, quitados de en medio, ¿verdad? Pero, 2, y 3 y 4. segunda Tesalonicenses 2, 3 y 4. Amén. Pero lo que usted vio, que leímos de Apocalipsis, es cuando nosotros lleguemos al cielo, ¿verdad? Y ahí vamos a estar con Él en el cielo para siempre. Pero mientras nosotros llegamos allá, esto es lo que va a estar pasando aquí. Vamos a ver, segunda Tesalonicenses 2, 3 y 4. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os convirtáis vuestro modo de pensar, ni convirtáis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra el ídolo, lo que se llama Dios o es objeto del culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndole pasar por Dios. Así es. Amén. Entonces, esto va peor, esto va peor. Haciéndose pasar, dice, como Pasar por Dios. Correcto, esto va para peor y el pecado no va a ser mejorado por el hombre. Y de hecho todo esto va a venir cuando haya un tiempo muy corto de paz. Va a aparecer el anticristo. Amén. O sea que no hay pierde, todo va para allá. Esto pasa porque pasa, hermano. El hombre no puede liberarse de esto. Así como no puede limpiarse del pecado, tampoco puede limpiarse de la condenación. El hombre sin Jesucristo está a merced de la ira de Dios. Pastor, ¿y cómo un Dios amoroso puede tener ira? Él mostró todo su amor entregando a Jesucristo por nosotros. Quien rechace a Jesucristo rechaza la única oportunidad que el Padre nos ha dado. Demonios que han estado atados desde hace mucho tiempo serán liberados del abismo y vendrán a la tierra a tentar y a atormentar. Se recuerda que la Biblia, no lo vamos a leer, pero dice que un ángel se le van a ser dadas las llaves del abismo y va a ir a sacar todos los demonios que están ahí cerrados, ¿verdad? Y si usted cree que ahora hay maldad en la tierra, en ese entonces, cuando el Espíritu Santo sea quitado, esto va a ser algo que no se va a poder narrar. Sí, porque ahorita estamos viviendo principios de dolores. Solo estamos viendo lo que va, el principio de lo que va a acontecer. Amén. Preguntas hasta ahorita. Recuerde que son 3 temas los principales, ¿verdad? De lo que dijo Juan el Bautista. Hay el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pastor, da miedo preguntar solo pecado. ¿Qué pasó? No, ya vimos el Cordero de Dios. Ahorita estamos viendo el pecado del mundo. Pregunta, hermana, pregunte. Pregúntame. Hermana Melqui. Mande. Dígame. Iba a preguntar. No, da tristeza, digo, es tiempo para arrepentirse. Mire, no le debe dar tristeza, debe dar alegría que está en el lugar y está con el Señor. Entonces. No, yo por mí sí, pero por la demás gente. Pues sí. Amén. Por eso hay que hablarles de Cristo. Y hay que portarnos todos, hay que portarnos lo mejor para que vean que Dios se ha obrado en cada uno de nosotros. Ok, seguimos. A su regreso a la tierra, Jesús derrotará al anticristo y a sus seguidores. Sigamos, no leamos muy bien. Satanás y sus demonios estarán atados durante el período milenial. En la última instancia,
Dios lanzará al lago de fuego y el pecado y sus efectos se eliminarán finalmente con el estado eterno venidero. Ahí hay unos versículos que usted puede leerlos luego para que podamos aclarar cualquier duda que tenga o no las hace en este momento, pero yo creo que para mayor aclaración, pero nosotros hemos dado cada uno de los conceptos de los que estamos tratando. Solo leamos el Apocalipsis 20:10, hermana Roxana. Apocalipsis 20:10. Sí. Y el diablo que los engañaba fue alcanzado en el lago de fuego y azufre. ¿Fue qué? Fue lanzado Eso. en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Yo creo que todos estamos de acuerdo con que los aviente a ellos, ¿verdad? Pero el problema es que junto con ellos se van todos los que no solo creyeron en ellos, porque mucha gente diría, no, yo no creo en el diablo, yo no sigo al diablo, pero se sigue al diablo cuando se renuncia a Jesucristo. No podemos estar en medio, no yo ni aquí ni allá, no, no se puede, no se puede. Sigamos entonces. Con respecto a la nueva tierra, Apocalipsis 21:4 declara: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Imagínense que el Señor llama a las primeras cosas a todo lo que va a pasar, hasta la destrucción, hasta que lance al diablo, al anticristo, al falso profeta y a todos los impíos al lago de fuego, no al infierno, sino que el infierno mismo va a ser lanzado al lago de fuego. Eso le llama el Señor las primeras cosas. ¿Por qué? Porque después vienen las mejores. Después viene la eternidad con Dios. Y por eso es que estamos aprendiendo más, no para prepararnos para ese día, porque Jesucristo nos prepara con su muerte, y cuando usted recibe al Señor Jesucristo y usted nace de nuevo, usted ya está listo para estar en la presencia del Señor, pero nos preparamos para seguir viviendo en esta tierra de la manera que Dios dice, honrando a Dios. Ahora vamos al último tema, que es el bautismo de Jesús. Y Juan el Bautista en los versículos siguientes, 30 y 31, prácticamente nos da a entender la preexistencia de Cristo. El bautismo de Jesús, la preexistencia de Cristo. Juan 1:30, le voy a leer 30 y 31. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más que para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Fíjense que de un solo Juan el Bautista nos dice por qué él bautizaba. Porque dice que más para que fuese manifestado a Israel. ¿Quién? No Juan el Bautista, sino que el Mesías que venía. Recuerda que Juan el Bautista fue el precursor, ¿verdad? El que fue mandado antes de la venida del Señor para anunciar que él venía. En estos textos, aunque Juan era mayor en edad que Jesús, reconocía su preexistencia. De hecho, Juan era el primo de Jesús y le conocía, pero no en calidad del Mesías. En el versículo siguiente procede a explicarnos cómo fue revelado dicho conocimiento. Ya vamos a ver en el siguiente versículo, prácticamente en el 32, Juan el Bautista dice cómo es que Dios le había dicho a él que iba a identificar al Mesías. Yo pienso que a Juan el Bautista se sorprendió. No era un plan que ellos habían hecho entre Jesús y Juan. Ya se conocían. Imagínese usted a su primo, ¿verdad? O imagínese a la hermana Kenia y su hermana gemela, ¿verdad? De repente, sin darse cuenta, se dan cuenta que están hechas para un ministerio y desarrollarlo
una tras la otra, un ministerio importante, uno nunca sabe. Entonces ellos se conocieron, ¿verdad? Eran familia, pero fue hasta que hasta que Dios le avisó a Juan el Bautista qué es lo que iba a pasar. Entonces se comprende por qué Juan el Bautista estaba diciendo, era antes de mí, a pesar de que él era mayor. Si usted se recuerda, Elizabeth se llama, ¿verdad? Sí. La mamá de Juan el Bautista. Recuerdan que cuando la Virgen María llegó donde Elizabeth, ella ya estaba embarazada. Por tanto, Juan... ¿Cómo? Isabel. Sí. Elizabeth. Cuando llegó ya estaba embarazada. Entonces, por tanto, es mayor Juan el Bautista que nuestro Señor Jesucristo. Pero eran contemporáneos, prácticamente eran meses, ¿verdad? La diferencia. Entonces, sigamos. Ahora, aquí vean ustedes, por favor, cómo es que Juan el Bautista se dio cuenta que Jesús era el Mesías. Amén. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, vean cómo a él ya se le había revelado. Dice que pero el que me envió a bautizar con agua. ¿Y quién envió a Juan el Bautista? Fue Dios, ¿verdad? Entonces él le reveló a Juan y le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. O sea que Juan el Bautista lo supo por revelación directa de Dios. ¿Preguntas? ¿Se comprende algo? Mire, se vale preguntar si hay algo que no haya quedado claro. Este acontecimiento y esta cita bíblica tiene que estar muy dentro de nosotros y comprenderla, porque esta es la cita bíblica que está sustentando el por qué nosotros tenemos que bautizarnos en obediencia. Si nuestro Señor Jesucristo lo hizo, nosotros tenemos que hacerlo, porque no podemos ser seguidores de Jesucristo y no cumplir su voluntad. Entonces nosotros tenemos que tener una mayor comprensión. Así es que si tenemos preguntas, hagámosla, que está nuestro pastor acá. Mi pregunta es, ¿en qué momento Dios rompió el silencio? Porque Juan se supone de que estaba preparado para que preparara el camino. Entonces, ¿en qué momento de su ministerio Dios rompió el silencio y le reveló estas cosas? Porque pienso que Juan se preparó. Si Dios en toda su vida no había hablado con él, tal vez había sido por lo que le enseñaban sus padres. Ahora, habría que retroceder un poquito y recordar cómo fue que Juan el Bautista nació. Si usted se recuerda, los padres de Juan el Bautista, ya ancianos y ellos eran sacerdotes, la esposa no podía tener hijos y él eran ambos fieles. Y entonces el ángel se le presentó a ¿cómo se llama? ¿Quién se llama? Zacarías, perdón. Y se le presentó y le dijo que quién iba a ser Juan el Bautista, le explicó cuál era el ministerio de Juan el Bautista y que iba a ser grande Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista prácticamente nació y sus padres sabiendo el ministerio que él iba a tener. Entonces, él desde pequeñito fue educado para eso. De hecho, él tenía el voto nazareo. Él no se cortaba el pelo, no se rasuraba, no comía vino ni sidra, y entonces estaba prácticamente entregado al Señor. Por eso es que él no vivía en la ciudad. Ya cuando fue grandecito se fue fuera de la ciudad y ni siquiera comía lo que la gente comía normalmente, sino que la Biblia dice que comía miel
silvestre y comía, ¿cómo se llama? Lo que son saltamontes, ¿verdad? Ya. Eso era la comida de él. Entonces Juan el Bautista sabía de su ministerio, pero, y Dios le reveló en algún momento, porque ahí dice que Dios lo mandó a bautizar con agua, y ahí le dijo, cuando veas al Espíritu Santo que se posa sobre él como paloma, allí lo vas a conocer, ¿verdad? Entonces, allí, o sea que él supo que su ministerio iba a ser grande desde el principio, pero poco a poco Dios le fue revelando lo que iba a hacer. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí se comprende? Sí, más o menos. ¿Me expliqué? Sí, está bien. Ok. Dios se había comunicado anticipadamente con Juan el Bautista y le había instruido sobre la señal la cual debería esperar, que indicaría la presencia del Mesías esperado. Así que tan pronto Juan fue testigo de este acto, pudo identificar al Mesías. Hay tres textos que están ahí que los vamos a leer. Amén. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Marcos 1:10 nos relata, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y un último. Y Lucas 3:22 nos los narra, y descendió del Espíritu Santo, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Fíjense que cuando ustedes leen estos textos se dan cuenta cuál es la forma correcta de bautizar, ¿verdad? Dice en los primeros dos que Cristo subía del agua. Subía del agua. Eso quiere decir que en algún momento fue sumergido en el agua y luego él se levantó. Amén. ¿Verdad? El bautismo correcto es por inmersión, no por aspersión, un chorrito, ¿verdad? Dejarle caer a la persona que se bautiza, sino que es una imitación de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok. Seguimos con el bautismo de Jesús. Sí, con el bautismo de Jesús, Dios escogió al precursor del Mesías para que bautizara a Jesús en el agua del río Jordán. Como sabemos que el precursor de Jesús es Juan el Bautista. Hechos 19, 4 y 5. ¿Perdón? Ok. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen que aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, los que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, cuando se les explicó que del Señor Jesucristo, y creyeron, ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Si usted se da cuenta, el bautismo es posterior al acto de fe. Amén. Eso se comprende bien, ¿verdad? Usted primero cree y luego se bautiza. ¿Se comprende eso? Sí. Cree y luego se bautiza. No al revés. Primero lo bautizan y después cree. Sigamos. El propósito de su bautismo fue revelar la presencia personal del Mesías en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Juan el Bautista asoció aquella revelación del Mesías como identificación de Cristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29 nos dice, dado que su dado que su padre era sacerdote, esas son unas citas bíblicas, ¿no las vamos a leer? Ya las hemos leído, ya las hemos leído. Okay.
Dado que su padre era sacerdote, Juan fue el sacerdote y profeta designado y proporcionado por Dios que bautizó a Jesús. Imagínense cómo Dios hace absolutamente todas las cosas, ¿verdad? Sin violar su propia ley, sin violar lo que él ha dicho. ¿De qué manera? Que las únicas personas que podían fungir como sacerdotes eran de la tribu de Leví. Amén. Y ambos padres de Juan el Bautista eran de la tribu de Los Leví. dos tenían su genealogía de la tribu de Leví. Y si pueden ver, hermana Kenny como que hizo la pregunta, aquí nos está aclarando que Juan fue sacerdote y profeta. Y para ser sacerdote y profeta tuvo una preparación previa. Él desde su nacimiento fue entregado y fue preparado para ser sacerdote y profeta. Entonces Juan el Bautista desarrolló prácticamente dos ministerios. ¿Verdad? Él fue sacerdote y bautizó, y él fue profeta. ¿Por qué decimos que fue profeta? ¿Cuál fue la profecía de Juan el Bautista? Lo que dijo ahí de que él iba a ser el que iba a llegar. ¿Cuál es? Espérame. Que se O sea, llamar a las personas al arrepentimiento y que la venida del Mesías estaba cerca. Correcto, eso es. Ambos han dado la respuesta, es correcto también. Vamos a unir las dos opiniones y ahí está la respuesta. Entonces, por eso es que Juan el Bautista fue sacerdote y también fue profeta. ¿Verdad? Ahora, ya casi terminamos. Ahora, ¿por qué fue bautizado Jesús? Espérame. Quiero preguntarles a ustedes, ¿por qué creen ustedes que fue bautizado Jesús? ¿Por qué? Porque la pregunta, porque ya dijimos que el bautismo de Juan el Bautista era de arrepentimiento. Entonces, ¿por qué creen ustedes que se tuvo que bautizar? Para ser ejemplo para nosotros. Para ser ejemplo para nosotros, sí, correcto, es una buena razón. ¿Para qué más? Póngase, por favor, póngase su pensamiento en ese tiempo, en el ministerio de Juan el Bautista, en el tiempo que estaba pasando Jesús, ¿verdad? ¿Y qué vino a hacer Jesús? ¿Por qué fue bautizado? Si él era perfecto, él era santo, no tenía nada de qué arrepentirse. ¿Alguien tiene alguna opinión? Porque él los dio ejemplo de lo que teníamos. Amén, amén. Además de eso. Para que todos conociéramos que él era el Hijo de Dios. Amén, esa es una respuesta correcta. También. Ahora, vamos a ver entonces. ¿Alguien tiene otra opinión? Kenia, díganme. A Juan el Bautista Dios le había revelado que cuando viera el Espíritu Santo descender sobre Jesucristo, ese era el Hijo de Dios que iba a venir a limpiar y a bautizar en el Espíritu Santo. Entonces era una señal que también era para Juan el Bautista. Cuando Jesús fue bautizado, pasó esa señal y para que él reconociera que él era el Mesías, el que había de venir como señal de Dios. Vamos a ver, ¿cuál fue la señal? ¿Fue el bautismo? Fue que vino el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma personificada, prácticamente. Ajá. Entonces, lo que pasó fue, ahí Juan se quedó, por decir alguna palabra, friqueado, ¿verdad? Porque él lo vio y lo identificó como el Mesías, pero él se puso en la fila para ser bautizado. Entonces Juan el Bautista no sabía que lo iba a bautizar. La señal era el Espíritu Santo. Entonces, si usted se recuerda, Juan el Bautista, ¿cuál fue lo que le dijo al Señor cuando vio que Jesús procedía a bautizarse? ¿Alguno de ustedes se recuerda? Que él no era digno ni siquiera de atar el calzado de sus pies. Eso se los dijo cuando en su profecía. Pero cuando vio a Jesucristo, ¿usted se recuerda qué fue lo que le dijo? Lo había conocido antes y después.
No, ¿alguien sabe? Que Ajá. creo que era que él no tenía que bautizar a Jesús, sino que más bien Pablo tendría que, Juan tenía que haber sido bautizado por Jesús. Correcto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, allí Juan el Bautista fue sorprendido con el bautismo de Jesús. Entonces, vamos a ver por qué el Señor se tuvo que bautizar. Según su propia explicación, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Recuerde que Jesucristo es llamado el justo. Aquí no iba a haber una justicia que él no cumpliera. Si él no cumplía una justicia, si él no cumplía algo de la ley, él dejaba de ser justo y él tenía que ser perfecto. Entonces estaba escrito del Mesías que eso iba a pasar. Sigamos. Eso lo encontramos, esa cita bíblica, en Mateo 3:15. Al someterse al bautismo de Juan, Cristo obedeció la voluntad de Dios y se identificó con los pecadores. Al final, llevaría a los pecadores de esto para que... Los pecados. Al final, llevaría los pecados de estos para que su justicia perfecta pudiera serles imputada. Espérame, vamos a ver, busca el texto, por favor, pero quiero que vea aquí cuando dice, al someterse al bautismo de Juan, Cristo obedeció la voluntad de Dios y oiga esto, se identificó con los pecadores. ¿Por qué era necesario que Jesucristo se identificara con los pecadores? ¿Cómo iba a morir Cristo? ¿Cómo qué iba a morir? Crucificado. Como un cordero. Como un criminal. Como un criminal, como un pecador, es correcto. Entonces, desde allí el Señor Jesucristo se puso en la fila de los pecadores, siendo él completamente limpio. Eso, mis queridos hermanos, eso es amor, eso es deseo de cumplir la voluntad de Dios y todo lo hizo por usted y por mí. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Eso fue, y todo esto, amados, es increíble. Todo esto fue fraguado, todo esto fue pensado y desarrollado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por usted y por mí. Amén. Este acto de obediencia en el bautismo ejemplificó una parte necesaria de la vida justa que vivió para que les fuera imputada a los creyentes. Amén. Entonces, amados hermanos, si usted se da cuenta, el Señor, todo esto lo hemos sacado del Evangelio de San Juan. Por supuesto, hemos sacado otras ayudas para que nosotros podamos entender. Cuando usted vuelve a leer el capítulo 1 de Juan, usted tiene, y si usted ha puesto atención, tiene tantos elementos, óigame bien, tiene tantos elementos adicionales que esto le permite a usted poder entender todo lo que pasaba, poder entender todo lo que era ¿cómo se llama? La entrega del Señor, la vida de Cristo y qué era lo que realmente se estaba viviendo. Ok, mis queridos hermanos, ¿alguna pregunta de lo que hemos visto hasta este momento? Recuerden que vimos el Cordero de Dios, el pecado del mundo y el bautismo de Jesús. Dígame, hermana Kenia. ¿Será posible que por eso a Israel le cuesta mucho aceptar por estos actos que hizo Jesús, que se identificó prácticamente, que se mezcló con pecadores, aceptar que Jesús es el Mesías? Definitivamente, definitivamente que sí. Y el Jesucristo decepcionó al pueblo de Israel, porque todos, inclusive los fariseos, iban a buscarlo y a preguntarle con el deseo de saber si él era.
pero el problema es que el Mesías que ellos tenían en mente era un Mesías conquistador. Amén. Dime. Recuerden que estaban en una estaban bajo el dominio romano. Entonces ellos esperaban un libertador, pero político. No esperaban a un libertador espiritual, no esperaban a alguien que les iba a traer palabras de vida eterna. Amén. Entonces, definitivamente que todas esas acciones, el hecho que Jesucristo dijo, pongan la otra mejilla, llévenle la carga más tiempo, dale también la túnica, amen a sus enemigos. Cuando él dijo, tomen su cruz y síganlo, mire, cuando él dijo eso fueron unas palabras que dolieron en el corazón a todos los israelitas. ¿Por qué? Porque años antes el Imperio Romano había crucificado a 2000 judíos en la entrada de Jerusalén y los había ocupado como antorcha. Ellos sabían lo que era la cruz. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dijo, tome su cruz cada día y sígame, se refería que quien quiere seguirle a él tiene que estar dispuesto aún a morir por el evangelio. Entonces, el llamado que el Señor nos hace no es sencillo y por eso es que hay muchas frustraciones en la vida cristiana de mucha gente, porque se ha abaratado tanto el evangelio en las predicaciones que creen que todo va a ser fácil y que Dios los va a bendecir sobremanera porque Dios tiene la obligación de bendecirlos. Y al contrario, Dios, el Señor Jesucristo preguntó, y un rey no hace cuentas cuando va contra más reyes que él, no hace cuentas si va a poder vencer, o quien inicia la construcción de una torre no hace cuentas a ver si la va a poder construir y no va a quedar a medias y va a ser la burla de todos. Eso que es lo que nos lleva a que todas las personas que se acercan a Cristo tienen que hacer una evaluación de su vida, tienen que darse cuenta, tienen que observar su bancarrota espiritual. Y como lo vimos hace un momento, el hombre está tan inmerso en pecado que no puede ser de otra manera más que la gracia de Dios quien lo saque de ahí, quien lo fortalezca y lo haga salir adelante. Pero no es el hombre primero, es Dios primero. Así tiene que ser. Y el evangelio, mis queridos hermanos, no es una situación fácil como muchos lo exponen. Es difícil porque estamos en el mundo. Número uno, es difícil porque vivimos en un cuerpo humano. Nuestra naturaleza pecaminosa nos impide realizar todo lo que Dios quiere que lo hagamos. Y va a ser hasta que nosotros tengamos nuestra naturaleza crucificada de verdad en la cruz del Calvario, valga la redundancia, que nosotros vamos a poder caminar como hombres libres en Cristo y vamos a poder desarrollar todo el plan que Dios tiene para nosotros. Amén. ¿Verdad? ¿Alguna otra pregunta, amados hermanos? Pero sí muy atinada la pregunta de Kenia, porque eso fue. Israel se decepcionó del Mesías y por eso, y tan decepcionado fue que inclusive lo crucificó. Ok, ¿alguna pregunta más? ¿Algunos de ustedes habían estado más callados que de costumbre, mi hermano José? Bueno, con referente a lo que acaba de hablar, todavía en Israel hay unos que no creen que el Mesías ya vino. Sí, la mayoría. De hecho, la mayoría del pueblo de Israel sigue esperando a su Mesías. Y muchos ni lo están esperando, pues muchos solo están haciendo dinero, ¿verdad? Pero algunos sí lo siguen esperando, ¿verdad? Algunos sí lo siguen esperando. Pero mire, la bendición es que nosotros ya lo encontramos. Amén. Mejor dicho, Él ya nos encontró. Así es. Y ya estamos en el libro de la vida y solo estamos esperando que nos mande llamar o dé la orden, la final trompeta, y nos vamos delante de Él, a su presencia. Mientras tanto, seguimos viviendo en el amor del Señor, en el esfuerzo que como cristianos tenemos que hacer, honrando al Señor y viviendo de manera que corresponde a nuestro ministerio. Pastor, mañana entonces una rigua con un café, ¿no? Sería bueno, mi hermano. Ahí está la hermana Melky. Ok. Usted la está ofreciendo, cocínela.
Yo no ofrezco, yo voy a dejar. Me voy a llegar entonces para que me la hagan. Ok, mis hermanos, entonces esta clase, pero me voy a ponerle stop ahorita para, esta clase llega hasta aquí. Sigan leyendo el capítulo, sigan leyendo Juan y Efesios cuando toque, por favor, para que la clase sea cada vez más interactiva. Vayamos teniendo más información para aprender más y preguntar más.